Establece un propósito definido y pon toda tu energía en alcanzarlo. Napoleon Hill. Había un hombre que caminaba por la vida con los ojos abiertos, pero sin ver. Tenía trabajo, tenía rutinas, tenía cuentas que pagar, pero dentro de sí sentía un vacío, como si todo aquello fuera un río que corría sin dirección. La pregunta que lo perseguía era simple y al mismo tiempo profunda. ¿Cuál es mi propósito? Y aquí comienza la revelación que Napoleon Hill susurraba a los que buscaban. Descubrirlo no es un lujo, es la brújula que transforma cada paso en destino. El propósito no aparece en medio del ruido, sino en el silencio, como una semilla que brota bajo la tierra oscura. Solo quien se atreve a mirar hacia adentro puede reconocer el llamado. Él decía que el éxito comienza con un pensamiento definido, y ese pensamiento es como una raíz que se entierra en lo invisible para después sostener el árbol de tu vida. ¿No es curioso cómo lo invisible gobierna lo visible? Pero, ¿por qué tantos huyen de esa búsqueda? Porque el miedo se disfraza de prudencia y les dice que es mejor quedarse en lo conocido. Aquí está el contraste eterno. Miedo versus fe. La fe es caminar aún sin ver el camino completo, confiando en que cada decisión abre la siguiente puerta. Así lo entendió Henry Ford, que no esperaba tener todos los recursos antes de empezar, sino que confiaba en que el propósito atraería los medios. El propósito también se revela en el servicio. Salomón enseñaba que la sabiduría vale más que el oro, porque el oro desaparece, pero la sabiduría crea nuevas riquezas. Cuando alguien descubre que su propósito no es acumular, sino multiplicar, entonces el dinero se convierte en un instrumento, no en un amo. No es magia, es ley universal. Lo que entregas con generosidad vuelve multiplicado. Y mientras avanzamos en esta búsqueda, surge la gran invitación: detenerse y reflexionar. Porque quien no se pregunta, nunca encontrará respuesta. Y tal vez este mensaje ya haya despertado en ti una chispa, una resonancia en tu interior. Si este mensaje ya resuena contigo, dale me gusta, comenta y comparte este video. Un hombre puede trabajar día y noche, ganar dinero, construir una casa y hasta levantar un apellido respetado. Pero si no sabe para qué hace todo eso, tarde o temprano sentirá que algo falta. El propósito es como la raíz de un árbol, invisible, pero sosteniendo todo lo visible. Napoleon Hill decía que un deseo ardiente y definido es el inicio de cualquier logro. Y ese deseo solo se enciende cuando descubrimos el porqué profundo detrás de nuestras acciones. Ese porqué no se encuentra afuera, sino adentro. Es como mirarse en un espejo que no refleja la apariencia, sino la esencia. Muchos temen mirarse porque verán contradicciones y heridas, pero precisamente ahí está la semilla de la transformación. El propósito no se inventa, se revela en la sinceridad con uno mismo, y cuando aparece, todo lo demás empieza a alinearse como piezas de un rompecabezas que siempre estuvieron ahí. Los grandes hombres de la historia no siguieron un manual, siguieron un llamado. Thomas Edison no buscaba solo inventar una bombilla, quería llevar luz donde había oscuridad. Ese era su propósito. El dinero vino como consecuencia, nunca como meta. Aquí está el contraste que debemos aprender. Sabiduría versus necedad. La necedad persigue cosas, la sabiduría sigue una misión. Quien encuentra su propósito deja de competir con otros, porque entiende que cada uno tiene un terreno único que cultivar. Y cuando cuida ese terreno, el fruto llega en abundancia. ¿Cómo no recordar las palabras de Jesús? Por sus frutos los conoceréis. El propósito no se predica, se demuestra con resultados visibles en la vida. Hay quienes
Creen que el propósito es algo grandioso que un día se revela con fuegos artificiales, pero en realidad comienza con pequeños pasos, como un hilo invisible que va guiando cada decisión. Napoleon Hill enseñaba que la mente es un imán. Atrae aquello en lo que se concentra. Por eso, cuando la mente se enfoca en el propósito, hasta las casualidades empiezan a aparecer señales del destino. El peligro está en vivir sin esa brújula, sin propósito. La persona se convierte en una hoja llevada por el viento, siempre reactiva, nunca creadora. El ruido del mundo empuja hacia 1000 direcciones, y en ese ruido se pierde la voz interior. Por eso, Hill insistía en el poder de la claridad. Un objetivo definido no solo da dirección, también protege contra la distracción. Un ejemplo claro lo encontramos en Andrew Carnegie, quien no empezó con grandes riquezas, pero sí con una visión definida: construir algo más grande que él mismo. Esa visión lo impulsaba en días buenos y malos. Su propósito se convirtió en una fuerza que superaba la fatiga, el miedo y la incertidumbre. Y es que lo invisible gobierna lo visible. Lo que llevas en tu mente es lo que terminas construyendo afuera. El propósito es también una forma de fe aplicada. No es esperar sentado a que las cosas sucedan, sino actuar con la certeza de que lo que se busca ya está en camino. Es como sembrar una semilla y regarla cada día, confiando en que dará fruto en su tiempo. No se trata de magia, sino de una ley universal. Lo que se cultiva con constancia acaba floreciendo. Por eso, cada persona que descubre su propósito siente un despertar. Ya no trabaja solo por dinero, sino que el dinero trabaja para su misión. Y allí aparece un nuevo nivel de prosperidad, porque la abundancia sigue a la claridad. Si este mensaje está resonando en tu interior, si te impulsa a reflexionar, dale me gusta, compártelo y comenta para que más personas despierten su brújula interna. Muchos buscan atajos para encontrar el propósito, como si se tratara de una fórmula rápida. Pero el propósito no es una receta, es un descubrimiento personal. Es como excavar en la tierra hasta encontrar una veta de oro. Requiere paciencia, disciplina y fe. Napoleon Hill afirmaba que donde hay un deseo ardiente y persistente, allí se abre camino la oportunidad. El propósito, entonces, es ese deseo elevado que no se apaga ni con el fracaso. Lo interesante es que, sin propósito, hasta las victorias saben vacías. ¿De qué sirve acumular dinero si al final no se sabe para qué usarlo? El contraste es claro: prosperidad con propósito versus riqueza sin sentido. La verdadera libertad financiera no está en tener más, sino en saber por qué lo tienes y hacia dónde lo diriges. Allí, la fe se convierte en práctica y la planificación financiera en un acto espiritual. Henry Ford es un ejemplo vivo de esto. No soñaba con vender autos únicamente, soñaba con acercar a las personas, con conectar distancias. Ese era su propósito, y el dinero llegó como consecuencia natural. Ford entendió que un negocio sin propósito es solo un intercambio, pero con propósito se convierte en una revolución. Así, su visión cambió el curso de la historia. El propósito también se prueba en el silencio de la adversidad. Cuando todos dudan, cuando las puertas se cierran, el propósito es la voz que susurra: sigue, aún no has terminado. Lo vemos en la vida de líderes que atravesaron tormentas, pero permanecieron firmes porque sabían para qué habían nacido. Ese ¿para qué? Es más fuerte que cualquier ¿por qué no? El propósito tiene una cualidad misteriosa. Cuando lo descubres, empieza a organizar toda tu vida. Es como si un faro interior comenzara a guiarte entre la niebla. Napoleon Hill afirmaba que la claridad de propósito convierte la mente en una fuerza imparable. Y esa claridad no depende de tener todas las respuestas, sino de dar el primer paso con convicción.
El camino se va revelando al andar. Sin embargo, muchas personas se pierden porque confunden propósito con ambición ciega. La ambición sin dirección es como correr en círculos, mucho esfuerzo, pero sin progreso real. El propósito, en cambio, da sentido a cada logro y transforma incluso los fracasos en aprendizaje. Así, lo que parecía una caída se convierte en la base de un nuevo comienzo. Salomón, considerado uno de los hombres más sabios de la historia, pidió sabiduría en lugar de riquezas, y esa decisión reveló su propósito: gobernar con justicia y visión. Como consecuencia, las riquezas llegaron en abundancia. Aquí está la enseñanza. Cuando alineamos nuestra vida con un propósito superior, lo material fluye como una añadidura, no como el centro. El propósito también despierta una fuerza espiritual. No es místico, es real. Lo invisible gobierna lo visible. Una persona con propósito irradia seguridad, inspira confianza y atrae aliados. Como una semilla en tierra fértil, su vida comienza a dar frutos visibles que otros pueden ver, saborear e imitar. Y todo esto nace de una decisión interior que pocos se atreven a tomar. El propósito no solo dirige la vida, también redefine la relación con el dinero. Sin claridad, el dinero se convierte en un amo exigente. Con propósito, se transforma en un siervo obediente. Napoleon Hill enseñaba que la riqueza verdadera empieza en la mente, no en el bolsillo. Y cuando la mente está alineada con un propósito definido, cada billete deja de ser un simple papel y pasa a ser una herramienta de construcción. Imagina un arquitecto sin planos. Por más materiales que tenga, no sabrá qué edificar. Así ocurre con quienes buscan acumular sin propósito. Tienen recursos, pero no dirección. El contraste es evidente. Abundancia con sentido versus acumulación vacía. El dinero, sin una misión que lo guíe, se escapa como agua entre las manos. Con misión, en cambio, se multiplica porque cada uso responde a un plan. Los grandes, visionarios entendieron esto. Carnegie, por ejemplo, no se conformó con levantar su imperio de acero. Su propósito era dejar un legado a través de la filantropía y la educación. Allí el dinero encontró dirección y multiplicó su impacto más allá de su vida. Ese es el poder del propósito. Convertir finanzas en semillas de transformación. Quien encuentra su propósito ya no teme a las crisis, porque sabe que el dinero va y viene, pero la misión permanece. Así, el miedo se transforma en fe práctica. No es magia, es ley universal. Cuando los recursos sirven a un propósito claro, incluso la escasez se convierte en oportunidad para la creatividad. El propósito revela caminos que el miedo nunca vería. El propósito actúa como una brújula silenciosa en medio del ruido del mundo. Sin él, cada oferta parece tentadora, cada camino parece correcto, pero al final se siente un vacío que ninguna victoria externa puede llenar. Napoleon Hill advertía que quien no define su propósito termina trabajando para el propósito de otro. Y ahí está el gran riesgo: vivir una vida prestada, sin dejar huella propia. Cuando alguien conecta con su verdadero para qué, ocurre un cambio interno que trasciende lo material. Es como si de pronto la vida entera se organizara a su favor. Las decisiones, antes confusas, se vuelven claras. El tiempo, antes desperdiciado, se convierte en inversión. Lo que parecía esfuerzo, ahora se transforma en disfrute, porque hay una dirección que lo justifica todo. Podemos verlo en las palabras de Jesús: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa paradoja encierra la verdad del propósito. Cuando dejas de buscar solo tu beneficio y alineas tu vida con un sentido mayor, descubres tu verdadera riqueza. El dinero, la influencia y las oportunidades llegan como añadidura, no como meta final.
El propósito también libera de la comparación. ¿De qué sirve mirar la cosecha del vecino si cada uno tiene su propia semilla que cuidar? La sabiduría consiste en regar tu terreno con fe y paciencia, sabiendo que el fruto llegará en el tiempo correcto. En cambio, la necedad corre tras resultados ajenos y nunca disfruta lo que ya posee. El propósito es como una semilla que al ser plantada comienza a atraer todo lo que necesita para crecer. No busca, atrae. Napoleon Hill enseñaba que cuando una idea clara se fija en la mente, las oportunidades empiezan a aparecer como piezas que encajan solas. Y aunque para otros parezca suerte, en realidad es la ley de causa y efecto actuando. Lo invisible gobierna lo visible. Cuando alguien vive sin propósito, cualquier obstáculo se convierte en un muro infranqueable. Pero con propósito, ese mismo muro se transforma en escalera. El contraste es poderoso. Miedo que paraliza versus fe que transforma. La fe, aplicada al propósito, convierte tropiezos en peldaños y fracasos en maestros. No es místico, es neurociencia. La mente enfocada busca soluciones que antes ignoraba. Miremos a Edison. Más de 1000 intentos antes de lograr la bombilla eléctrica. Si su propósito hubiera sido simplemente ganar dinero, habría abandonado. Pero lo que lo sostenía era algo más profundo: llevar luz al mundo. Ese propósito le dio la energía para persistir donde otros se habrían rendido. Y la historia lo recuerda no por sus caídas, sino por su luz. Así funciona también en 1900 la vida diaria. Quien descubre su propósito deja de obsesionarse con la rapidez y se concentra en la dirección. Un paso pequeño en la dirección correcta vale más que 100 pasos apresurados sin rumbo. El propósito convierte cada acción cotidiana en un ladrillo de una obra mayor. Allí radica la verdadera productividad. Construir con sentido. El propósito es también un espejo. Refleja quién eres realmente, no quién aparentas ser. Muchos pasan la vida escondiéndose detrás de títulos, logros o posesiones, pero cuando se quedan a solas, sienten que falta algo. Napoleon Hill señalaba que la honestidad consigo mismo es el primer paso hacia el éxito duradero. El espejo del propósito no miente. Muestra las fortalezas, pero también revela las sombras que deben transformarse. Ese reflejo puede ser incómodo, pero es necesario. Así como el oro se purifica en el fuego, el ser humano se fortalece cuando se enfrenta a sus propias verdades. El contraste es claro: ruido externo que distrae versus silencio interno que revela. Solo en el silencio se escuchan las preguntas esenciales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué legado quiero dejar? Y esas respuestas valen más que cualquier aplauso pasajero. Recordemos a Sócrates, quien decía: «Conócete a ti mismo». Esa sabiduría antigua coincide con la visión de Hill. Sin autoconocimiento no hay propósito, y sin propósito no hay riqueza verdadera. Porque la riqueza que no nace de la identidad se esfuma, pero la que fluye del propósito permanece y se multiplica. El propósito también actúa como brújula moral. Cuando sabes quién eres y para qué estás en este mundo, las tentaciones de la necedad pierden fuerza. Ya no eliges por miedo ni por apariencia, eliges desde la claridad de tu misión. Eso te da una paz que el dinero no puede comprar y que ningún fracaso puede robar. El propósito tiene el poder de dar sentido incluso al dolor. Cuando alguien sufre sin entender el para qué, la vida parece injusta y sin rumbo. Pero cuando ese dolor se conecta con un propósito, se convierte en fuerza y aprendizaje. Napoleon Hill afirmaba que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esa semilla solo germina cuando se riega con fe y paciencia. Pensemos en la vida de José.
hijo de Jacob, vendido por sus propios hermanos. Podría haber quedado atrapado en la amargura, pero eligió ver un propósito mayor en sus pruebas. Lo que parecía tragedia se transformó en destino: salvar a su pueblo del hambre. Así es como lo invisible gobierna lo visible. Lo que parece pérdida hoy, mañana puede revelarse como misión. El contraste es claro. El que se queja se estanca, pero el que aprende se eleva. El propósito convierte la herida en testimonio, y el testimonio inspira a otros. De esta manera, incluso la dificultad financiera puede transformarse en una escuela de disciplina y creatividad, abriendo caminos hacia una prosperidad más sólida y consciente. La clave está en no rendirse en medio del proceso. Edison, después de cientos de intentos fallidos, no veía fracasos, sino lecciones que lo acercaban a la meta. Ese es el poder del propósito: sostenerte cuando los resultados inmediatos parecen inexistentes. No es magia, es ley universal. Lo que se cultiva con perseverancia acaba floreciendo. El propósito también ilumina la relación con el tiempo. Cuando no hay dirección, las horas se escapan como arena entre los dedos, y al final del día queda la sensación de vacío. Napoleon Hill enseñaba que cada minuto invertido en lo correcto acerca al éxito, mientras que cada minuto desperdiciado en lo trivial es un ladrón silencioso de destino. El tiempo con propósito deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Observa la diferencia. Quien vive sin propósito siente que corre contra el reloj. Quien lo encuentra percibe que el reloj corre a su favor. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo que realmente importa. El propósito filtra lo urgente de lo esencial y convierte la rutina en camino sagrado. Lo invisible gobierna lo visible. La claridad interior organiza hasta la agenda diaria. Un ejemplo inspirador es el de Benjamin Franklin, que dividía sus jornadas en bloques de intención. No buscaba solamente productividad, sino progreso en lo que él consideraba su misión. Esa disciplina lo convirtió en inventor, político, escritor y visionario. Su secreto no estaba en tener más horas que los demás, sino en usar las mismas horas con un propósito definido. El propósito también nos enseña a decir no. No a lo que roba energía, no a lo que desvía la atención, no a lo que brilla pero no edifica. Y cada no abre espacio para el gran sí, la misión personal. Así, la vida deja de ser un cúmulo de actividades dispersas y se transforma en una sinfonía coherente, donde cada nota tiene un sentido. El propósito también despierta un poder oculto en las palabras. Cada vez que alguien habla sin dirección, sus frases se las lleva el viento. Pero cuando habla desde el propósito, sus palabras se convierten en semillas capaces de transformar realidades. Napoleon Hill recordaba que los pensamientos, al expresarse, crean vibraciones que influyen en el entorno. Por eso, hablar con propósito es sembrar en lo invisible para cosechar en lo visible. Imagina la diferencia. Quien repite que nunca tendrá éxito refuerza cadenas invisibles. Quien declara con fe que está construyendo su destino abre puertas que antes parecían cerradas. El contraste es claro. Palabras de miedo que atan versus palabras de fe que liberan. El propósito convierte la lengua en brújula y lo que decimos empieza a moldear el futuro. Los grandes líderes lo entendieron. Martin Luther King no dijo, tengo un problema, dijo, tengo un sueño. Y esas palabras encendieron corazones, movilizaron multitudes y cambiaron leyes. Su propósito hizo que su voz trascendiera incluso su vida. Eso es lo que ocurre cuando lo interno y lo externo se alinean. La voz se convierte en instrumento del destino. También en la vida cotidiana este principio es práctico. Un padre que anima a sus hijos con palabras de fe está sembrando raíces de seguridad. Un emprendedor que se declara capaz de superar un reto
está reprogramando su mente para encontrar soluciones. No es místico, es neurociencia. El lenguaje dirige la atención y la atención construye realidades. El propósito también moldea nuestras decisiones financieras. Sin él, el dinero se gasta como arena que se escapa entre los dedos, siempre, persiguiendo placeres inmediatos. Con propósito, en cambio, cada gasto se convierte en inversión y cada ahorro en semilla para un mañana mejor. Napoleon Hill decía que la riqueza comienza en la mente organizada, y la organización solo es posible cuando existe una dirección clara. El contraste es evidente: consumo impulsivo versus planificación consciente. Cuando no hay propósito, el dinero se convierte en un amo exigente que nunca está satisfecho. Pero cuando existe un propósito, el dinero se transforma en siervo obediente que trabaja para cumplir la misión. Allí nace la verdadera libertad financiera, porque ya no dependes de lo que ganas, sino de cómo diriges lo que tienes. Recordemos a John D. Rockefeller. Su riqueza no fue producto de gastar más, sino de administrar con visión cada recurso desde el inicio. El dinero multiplicó sus posibilidades porque estaba sometido a un propósito mayor: construir empresas que permanecieran y dejar un legado de impacto social. Así, lo material fue guiado por lo invisible. En la vida diaria, este principio es igual de práctico. Una persona con propósito sabe decir no a compras innecesarias y sí a decisiones que fortalecen su futuro. Planificar no es limitarse, es liberarse. Es decidir que el dinero no gobierna la vida, sino que la misión gobierna el dinero. Esa disciplina, sumada a la fe, abre puertas que parecían imposibles. El propósito también se revela en la forma en que enfrentamos las tentaciones. Cada día, el mundo ofrece atajos brillantes que parecen éxito, pero en realidad desvían del camino verdadero. Napoleon Hill advertía sobre las distracciones que roban energía y desvían la mente del objetivo principal. El propósito actúa como un escudo. Quien lo tiene definido sabe diferenciar lo que impulsa de lo que detiene. El contraste es claro. La necedad busca gratificación inmediata. La sabiduría espera la cosecha en su tiempo. Una semilla no florece de un día para otro, y quien arranca la tierra con impaciencia solo destruye lo que estaba creciendo. Así ocurre con quienes persiguen placeres rápidos sin pensar en las consecuencias. Con propósito, en cambio, cada decisión se toma con visión de futuro. Podemos ver este principio en la vida de José en Egipto. Tentado en la casa de Potifar, eligió mantenerse fiel a su misión, aun cuando eso le costó la prisión. Ese aparente retroceso fue en realidad una preparación para ocupar el lugar de gobernador. Lo que parecía pérdida se transformó en victoria, porque el propósito era más fuerte que la tentación. El propósito no elimina las pruebas, pero les da sentido. Quien vive con claridad interior sabe que cada no al placer inmediato es un sí a un futuro más grande. Y esa fuerza no viene de la voluntad sola, sino de la certeza de estar alineado con algo más alto que el propio deseo. Allí radica la verdadera disciplina. El propósito también transforma la relación con el fracaso. Para muchos, un tropiezo es el final. Para quien vive con propósito, es solo una lección en el camino. Napoleon Hill afirmaba que cada derrota trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. No se trata de evitar las caídas, sino de aprender a usarlas como escalones hacia algo más grande. El contraste es evidente. El miedo convierte al fracaso en excusa para rendirse. La fe lo convierte en combustible para perseverar. Así como un diamante se forma bajo presión, el carácter se fortalece en medio de los desafíos. El propósito actúa como esa chispa interior que impide quedarse tirado en el suelo y empuja a levantarse una vez más.
Veamos a Walt Disney, despedido de un periódico por falta de creatividad y rechazado en múltiples intentos de financiamiento. Sin embargo, su propósito era tan claro que no podía rendirse. Convirtió cada negativa en motivación y, de esa perseverancia, nació un imperio de imaginación que hoy sigue inspirando al mundo. El fracaso, visto con propósito, deja de ser una marca de vergüenza y se convierte en un maestro silencioso. Cada error revela un ajuste necesario. Cada caída abre un camino que antes estaba oculto. No es magia, es ley universal. Quien aprende de la derrota se vuelve invencible, porque transforma lo que otros llaman pérdida en experiencia valiosa. El propósito también despierta creatividad en medio de la escasez. Cuando alguien vive sin dirección, la falta de recursos se convierte en excusa, pero con propósito. Incluso la escasez se vuelve chispa de ingenio. Napoleon Hill enseñaba que la mente, cuando está encendida por un deseo ardiente, encuentra soluciones que antes parecían imposibles. Lo invisible gobierna lo visible. Una idea clara abre caminos donde antes solo había muros. El contraste es poderoso. Quien se enfoca en lo que falta, se paraliza. Quien se enfoca en lo que tiene, aunque sea poco, descubre cómo multiplicarlo. La historia está llena de hombres y mujeres que empezaron con casi nada, pero con una visión tan fuerte que los recursos llegaron después. El propósito atrae lo que necesita, porque la mente enfocada se convierte en imán de oportunidades. Un ejemplo de esto fue Steve Jobs. Sin un gran capital inicial, con apenas un garaje como taller, levantó una de las compañías más influyentes del mundo. La clave: no perseguía solo vender computadoras, sino transformar la manera en que las personas se relacionaban con la tecnología. El propósito le dio creatividad para innovar donde otros solo veían limitaciones. Así también ocurre en las finanzas personales. Una persona con propósito no dice «no tengo dinero», sino «¿cómo puedo usar lo que tengo para avanzar?». ¿Un paso más? Ese cambio de mentalidad abre puertas a la disciplina, al ahorro estratégico y a inversiones inteligentes. No es místico, es práctico. Lo que piensas dirige lo que haces, y lo que haces determina lo que recibes. El propósito también tiene la fuerza de unir a las personas correctas en el momento preciso. Una visión auténtica actúa como un imán. Atrae aliados, mentores y compañeros de camino. Napoleon Hill afirmaba que ninguna gran obra se construye en soledad. Detrás de cada éxito hay un equipo, y detrás de ese equipo hay un propósito compartido. Quien vive con claridad convoca, inspira y abre espacio para la cooperación. El contraste es claro. El ego divide, el propósito une. Cuando alguien busca solo su propio beneficio, genera competencia destructiva y desconfianza. Pero cuando vive desde el propósito, sus acciones inspiran colaboración, porque los demás perciben que hay algo más grande que el interés individual. La fe se contagia y la misión compartida se multiplica. Un ejemplo poderoso fue el de Henry Ford. Su visión de producir autos accesibles para todos no fue una tarea solitaria. Reunió ingenieros, mecánicos y trabajadores con un mismo objetivo. Esa unión permitió lo que parecía imposible: transformar la industria y cambiar la forma en que el mundo se movía. El propósito se convirtió en lenguaje común que motivaba incluso en los días más difíciles. En la vida diaria, este principio también se aplica. Una familia con un propósito compartido es más fuerte que cualquier crisis. Un equipo de trabajo que entiende para qué hace lo que hace rinde más que uno que solo busca un salario. Lo invisible gobierna lo visible. Cuando la misión está clara, la unión se vuelve inevitable. El propósito también se refleja en la manera en que usamos nuestra energía emocional. Sin propósito, las emociones son como un río desbordado.
que arrasa con todo a su paso. Con propósito, se convierten en un caudal que mueve molinos y genera vida. Napoleon Hill decía que la energía emocional, bien dirigida, es una de las fuerzas más poderosas para alcanzar el éxito. No es cuestión de apagar los sentimientos, sino de canalizarlos hacia la misión correcta. El contraste es claro: miedo que paraliza versus fe que impulsa. La ira, por ejemplo, puede destruir relaciones o convertirse en combustible para defender lo justo. La tristeza puede hundir o puede inspirar empatía y servicio. El propósito funciona como una brújula que da dirección a cada emoción, transformándola en acción productiva. Pensemos en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, una situación que podría haber llenado su corazón de odio. Sin embargo, su propósito lo llevó a transformar esa energía en reconciliación y liderazgo. Su ejemplo demuestra que lo que podría haber sido ruina se convirtió en cimiento para la libertad de todo un pueblo. En la vida financiera sucede lo mismo. El miedo puede llevar a gastar de forma impulsiva o a paralizarse sin invertir. Con propósito, ese mismo miedo se convierte en prudencia estratégica. La alegría puede hacerte derrochar sin pensar o motivarte a sembrar con generosidad en proyectos que reflejen tus valores. El propósito convierte emociones en decisiones sabias. Si realmente estás comprometido con tu crecimiento, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios: estoy comprometido con canalizar mis emociones hacia mi propósito. Esa declaración es el primer paso para transformar tu mundo interior en motor de prosperidad y libertad. El propósito también transforma la manera en que enfrentamos la soledad. Para muchos, estar solos es un peso insoportable. Para quien vive con propósito, la soledad se convierte en taller secreto donde se forja la visión. Napoleon Hill explicaba que los grandes logros comienzan en la mente de una sola persona que se atreve a pensar distinto. El silencio no es vacío, es cuna de ideas que después moverán multitudes. El contraste es evidente: ruido que distrae versus silencio que revela. Quien teme a la soledad busca siempre llenarse de estímulos externos, pero nunca se conecta con su voz interior. En cambio, quien la abraza con propósito descubre que allí florecen las semillas de su misión. Lo invisible gobierna lo visible, lo que se cultiva en secreto se manifiesta en público. Un ejemplo poderoso fue el de Moisés, que pasó años en el desierto antes de liderar a su pueblo. Ese tiempo de aparente abandono fue en realidad preparación. La soledad lo formó, le dio claridad y fortaleza para cumplir una misión que parecía imposible. Así ocurre con todos. Los desiertos son la antesala de los grandes destinos. En la vida práctica, este principio enseña que no debemos huir de los momentos de silencio. Son oportunidades para planificar con calma, revisar las finanzas, escribir metas y escuchar lo que normalmente el ruido nos impide oír. El propósito convierte cada minuto de soledad en inversión para el futuro. El propósito también se refleja en la manera en que usamos nuestra voz interior. Todos tenemos un ¿qué ganas?, sino de cómo diriges lo que tienes. Recordemos a John D. Rockefeller. Su riqueza no fue producto de gastar más, sino de administrar con visión cada recurso desde el inicio. El dinero multiplicó sus posibilidades porque estaba sometido a un propósito mayor: construir empresas que permanecieran y dejar un legado de impacto social. Así, lo material fue guiado por lo invisible. En la vida diaria, este principio es igual de práctico. Una persona con propósito sabe decir no a compras innecesarias y sí a decisiones que fortalecen su futuro. Planificar no es limitarse, es liberarse.
Es decidir que el dinero no gobierna la vida, sino que la misión gobierna el dinero. Esa disciplina, sumada a la fe, abre puertas que parecían imposibles. El propósito también se revela en la forma en que enfrentamos las tentaciones. Cada día, el mundo ofrece atajos brillantes que parecen éxito, pero en realidad desvían del camino verdadero. Napoleon Hill advertía sobre las distracciones que roban energía y desvían la mente del objetivo principal. El propósito actúa como un escudo. Quien lo tiene definido sabe diferenciar lo que impulsa de lo que detiene. El contraste es claro. La necedad busca gratificación inmediata, la sabiduría espera la cosecha en su tiempo. Una semilla no florece de un día para otro, y quien arranca la tierra con impaciencia solo destruye lo que estaba creciendo. Así ocurre con quienes persiguen placeres rápidos, sin pensar en las consecuencias. Con propósito, en cambio, cada decisión se toma con visión de futuro. Podemos ver este principio en la vida de José en Egipto. Sentado en la casa de Potifar, eligió mantenerse fiel a su misión, aun cuando eso le costó la prisión. Ese aparente retroceso fue en realidad una preparación para ocupar el lugar de gobernador. Lo que parecía pérdida se transformó en victoria, porque el propósito era más fuerte que la tentación. El propósito no elimina las pruebas, pero les da sentido. Quien vive con claridad interior sabe que cada no al placer inmediato es un sí a un futuro más grande. Y esa fuerza no viene de la voluntad sola, sino de la certeza de estar alineado con algo más alto que el propio deseo. Allí radica la verdadera disciplina. El propósito también transforma la relación con el fracaso. Para muchos, un tropiezo es el final. Para quien vive con propósito, es solo una lección en el camino. Napoleon Hill afirmaba que cada derrota trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. No se trata de evitar las caídas, sino de aprender a usarlas como escalones hacia algo más grande. El contraste es evidente. El miedo convierte al fracaso en excusa para rendirse. La fe lo convierte en combustible para perseverar. Así como un diamante se forma bajo presión, el carácter se fortalece en medio de los desafíos. El propósito actúa como esa chispa interior que impide quedarse tirado en el suelo y empuja a levantarse una vez más. Veamos a Walt Disney, despedido de un periódico por falta de creatividad y rechazado en múltiples intentos de financiamiento. Sin embargo, su propósito era tan claro que no podía rendirse. Convirtió cada negativa en motivación. Y de esa perseverancia nació un imperio de imaginación que hoy sigue inspirando al mundo. El fracaso, visto con propósito, deja de ser una marca de vergüenza y se convierte en un maestro silencioso. Cada error revela un ajuste necesario. Cada caída abre un camino que antes estaba oculto. No es magia, es ley universal. Quien aprende de la derrota se vuelve invencible porque transforma lo que otros llaman pérdida en experiencia valiosa. El propósito también despierta creatividad en medio de la escasez. Cuando alguien vive sin dirección, la falta de recursos se convierte en excusa, pero con propósito. Incluso la escasez se vuelve chispa de ingenio. Napoleon Hill enseñaba que la mente, cuando está encendida por un deseo ardiente, encuentra soluciones que antes parecían imposibles. Lo invisible gobierna lo visible. Una idea clara abre caminos donde antes solo había muros. El contraste es poderoso. Quien se enfoca en lo que falta, se paraliza. Quien se enfoca en lo que tiene, aunque sea poco, descubre cómo multiplicarlo. La historia está llena de hombres y mujeres que empezaron con casi nada, pero con una visión tan fuerte que los recursos llegaron después. El propósito atrae lo que necesita, porque la mente enfocada se convierte en imán de oportunidades.
Un ejemplo de esto fue Steve Jobs. Sin un gran capital inicial, con apenas un garaje como taller, levantó una de las compañías más influyentes del mundo. La clave: no perseguía solo vender computadoras, sino transformar la manera en que las personas se relacionaban con la tecnología. El propósito le dio creatividad para innovar donde otros solo veían limitaciones. Así también ocurre en las finanzas personales. Una persona con propósito no dice "no tengo dinero", sino "¿cómo puedo usar lo que tengo para avanzar?". Un paso más. Ese cambio de mentalidad abre puertas a la disciplina, al ahorro estratégico y a inversiones inteligentes. No es místico, es práctico. Lo que piensas dirige lo que haces, y lo que haces determina lo que recibes. El propósito también tiene la fuerza de unir a las personas correctas en el momento preciso. Una visión auténtica actúa como un imán. Atrae aliados, mentores y compañeros de camino. Napoleon Hill afirmaba que ninguna gran obra se construye en soledad. Detrás de cada éxito hay un equipo, y detrás de ese equipo hay un propósito compartido. Quien vive con claridad convoca, inspira y abre espacio para la cooperación. El contraste es claro. El ego divide, el propósito une. Cuando alguien busca solo su propio beneficio, genera competencia destructiva y desconfianza. Pero cuando vive desde el propósito, sus acciones inspiran colaboración, porque los demás perciben que hay algo más grande que el interés individual. La fe se contagia y la misión compartida se multiplica. Un ejemplo poderoso fue el de Henry Ford. Su visión de producir autos accesibles para todos no fue una tarea solitaria. Reunió ingenieros, mecánicos y trabajadores con un mismo objetivo. Esa unión permitió lo que parecía imposible: transformar la industria y cambiar la forma en que el mundo se movía. El propósito se convirtió en lenguaje común que motivaba incluso en los días más difíciles. En la vida diaria, este principio también se aplica. Una familia con un propósito compartido es más fuerte que cualquier crisis. Un equipo de trabajo que entiende para qué hace lo que hace rinde más que uno que solo busca un salario. Lo invisible gobierna lo visible. Cuando la misión está clara, la unión se vuelve inevitable. El propósito también se refleja en la manera en que usamos nuestra energía emocional. Sin propósito, las emociones son como un río desbordado que arrasa con todo a su paso. Con propósito, se convierten en un caudal que mueve molinos y genera vida. Napoleon Hill decía que la energía emocional, bien dirigida, es una de las fuerzas más poderosas para alcanzar el éxito. No es cuestión de apagar los sentimientos, sino de canalizarlos hacia la misión correcta. El contraste es claro: miedo que paraliza versus fe que impulsa. La ira, por ejemplo, puede destruir relaciones o convertirse en combustible para defender lo justo. La tristeza puede hundir o puede inspirar empatía y servicio. El propósito funciona como una brújula que da dirección a cada emoción, transformándola en acción productiva. Pensemos en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, una situación que podría haber llenado su corazón de odio. Sin embargo, su propósito lo llevó a transformar esa energía en reconciliación y liderazgo. Su ejemplo demuestra que lo que podría haber sido ruina se convirtió en cimiento para la libertad de todo un pueblo. En la vida financiera sucede lo mismo. El miedo puede llevar a gastar de forma impulsiva o a paralizarse sin invertir. Con propósito, ese mismo miedo se convierte en prudencia estratégica. La alegría puede hacerte derrochar sin pensar o motivarte a sembrar con generosidad en proyectos que reflejen tus valores. El propósito convierte emociones en decisiones sabias. Si realmente estás comprometido con tu crecimiento, quiero proponerte algo.
Escribe en los comentarios: estoy comprometido con canalizar mis emociones hacia mi propósito. Esa declaración es el primer paso para transformar tu mundo interior en motor de prosperidad y libertad. El propósito también transforma la manera en que enfrentamos la soledad. Para muchos, estar solos es un peso insoportable. Para quien vive con propósito, la soledad se convierte en taller secreto donde se forja la visión. Napoleon Hill explicaba que los grandes logros comienzan en la mente de una sola persona que se atreve a pensar distinto. El silencio no es vacío, es cuna de ideas que después moverán multitudes. El contraste es evidente: ruido que distrae versus silencio que revela. Quien teme a la soledad busca siempre llenarse de estímulos externos, pero nunca se conecta con su voz interior. En cambio, quien la abraza con propósito descubre que allí florecen las semillas de su misión. Lo invisible gobierna lo visible. Lo que se cultiva en secreto se manifiesta en público. Un ejemplo poderoso fue el de Moisés, que pasó años en el desierto antes de liderar a su pueblo. Ese tiempo de aparente abandono fue en realidad preparación. La soledad lo formó, le dio claridad y fortaleza para cumplir una misión que parecía imposible. Así ocurre con todos. Los desiertos son la antesala de los grandes destinos. Númens, la vida práctica. Este principio enseña que no debemos huir de los momentos de silencio. Son oportunidades para planificar con calma, revisar las finanzas, escribir metas y escuchar lo que normalmente el ruido nos impide oír. El propósito convierte cada minuto de soledad en inversión para el futuro. El propósito también se refleja en la manera en que usamos nuestra voz interior. Todos tenemos un más.